Bueno, espero que se encuentren muy bien. Los saludo desde acá. Vamos a retroalimentar, ¿cierto? Esta guía número 1 del diferenciado de ciencias de la salud. Recordemos que estamos en un contexto analizando un estudio, ¿cierto? Donde debemos destacar que se realiza un procedimiento y entender muy bien este procedimiento. El procedimiento utilizado fue inyectar el péptido beta amiloide marcado radioactivamente, ¿cierto? En 3 grupos de ratones que se les sometió a distintos tratamientos que están indicados acá. Despiertos y 2 grupos dormidos, unos naturalmente dormidos y los otros dormidos mediante anestesia. Luego de terminado esto se sacrifican los ratones, se extrae el líquido cefalorraquídeo y se mide la cantidad de líquido la cantidad de marca radioactiva o de radioactividad para estimar la cantidad de péptido que fue eliminado. Por lo tanto, lo que se estudia es la tasa o velocidad de eliminación del péptido beta amiloide en el líquido cefalorraquídeo de estos 3 grupos de ratones. Valga a esta altura recordar que este péptido es producido en general en el cerebro de los mamíferos, sale al líquido extracelular y después este líquido extracelular que está entre las células nerviosas pasa a formar parte del líquido cefalorraquídeo y es en este líquido cefalorraquídeo donde este péptido es eliminado de manera normal, evitando su acumulación que causa enfermedades. Ese es lo normal. Entonces, en este estudio, ¿cierto?, se muestra claramente que en estos 2 grupos de ratones dormidos, la tasa de eliminación es considerablemente superior comparado con este grupo de ratones despiertos, donde la eliminación es mayor. Donde la eliminación es menor y por lo tanto podemos inferir que la acumulación es mayor. ¿Por qué es interesante este estudio? Porque este estudio podemos extrapolar o inferir cosas que podrían estar pasando en el ser humano. Es decir, que aquellos seres humanos que permanecen despiertos, la velocidad o eficiencia con que eliminan este péptido patológico, ¿cierto?, es menor y por lo tanto la falta de sueño podría estar induciendo una acumulación de este péptido causando trastornos, enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Ese es el contexto general. Ahora vamos a ir a las preguntas propiamente tal. Ya, vamos con la pregunta número 1, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta o problema que se quiere investigar? En el contexto de este estudio, ¿cierto?, podemos formular varias preguntas de investigación, pero yo creo que la pregunta de investigación buena que uno puede formular es, o correcta, más que buena, correcta, podría ser si el cerebro del ratón, en base al número de horas de sueño, se vuelve más o menos hábil para eliminar el péptido beta amiloide. O, dicho de otra manera, ¿puede la falta de sueño disminuir la velocidad de eliminación del beta amiloide en el cerebro del ratón o en el sistema nervioso central del ratón? Esa sería una pregunta de investigación razonable en este estudio. ¿Cuál podría ser la hipótesis propuesta para esta investigación? Bueno, recuerden que las hipótesis habitualmente se plantean de esta manera, como diciendo: si nosotros, en este caso el grupo de investigaciones, realiza un procedimiento experimental, entonces podemos hacer una predicción acerca de lo que va a pasar cuando aplicamos ese procedimiento experimental. Entonces, en este caso, ¿cómo podría decir la hipótesis? La hipótesis podría decir, si colocamos en el líquido cefalorraquídeo de 3 grupos de ratones una cantidad de péptido beta amiloide radiactivo, ¿cierto?, observaremos que en aquellos ratones dormidos, ya sea naturalmente o a través de anestesia, tendrán una velocidad de eliminación de este péptido radioactivo considerablemente superior a los ratones que permanecen despiertos.
Esa podría ser una buena hipótesis. Ojo que los investigadores podrían haber planteado otra hipótesis y también sería correcta. Por ejemplo, decir que si hacemos este procedimiento de inyectar el péptido beta amiloide, no hubiéramos predecir que a lo mejor no habría una diferenciación en cuanto a la velocidad con que se elimina este péptido estando despierto o estando dormidos los ratones. Y bueno, y si en base a esa última hipótesis, ¿cierto?, los investigadores hubiesen obtenido estos resultados que se ven en este gráfico, hubiéramos tenido que decir que la hipótesis era incorrecta, o más que incorrecta, no fue verificada, o el experimento no entregó evidencia en su favor. Pero si planteamos la hipótesis más coherente, en base ya habiendo jugado el partido, habiendo visto el estudio, la hipótesis más coherente es que si hacemos ese procedimiento, los ratones dormidos van a tener una rapidez de eliminación superior del péptido beta amiloide con respecto a los ratones despiertos. Y en ese caso, estos resultados estarían apoyando o entregando evidencia en favor de la verificación de la hipótesis planteada. Pues bien, la tercera pregunta. ¿Cuáles serían las mejoras de este experimento para obtener datos más confiables? Bueno, hay mejoras evidentes como podrían ser aumentar el número de ratones, ¿cierto? Probar a lo mejor con otro tipo de anestesias. A lo mejor experimentar con otro grupo de mamíferos que también podría mostrar los mismos resultados. Esas son, digamos, mejoras que se podrían hacer en este experimento. También a lo mejor otro a lo mejor buscaría no sacrificar los ratones. O sea, en vez de sacrificarlo a lo mejor a través de una tomografía de emisión de positrones, poder u otra metodología, poder estimar la cantidad de radioactividad que hay en el cerebro de los ratones y de esa manera, sabiendo cuánta radioactividad inicial puse, poder hacer un cálculo de qué tan rápido está eliminando. La cuarta pregunta, ¿qué conclusiones se pueden derivar de la relación entre los ratones despiertos y dormidos en términos de tasa de eliminación de péptido a partir del gráfico? ¿Qué conclusiones? Bueno, lo dijimos, que los ratones despiertos, la eliminación es mucho menos eficiente o más lenta que en el caso de los ratones dormidos. La pregunta 5. ¿Existe o no alguna diferencia significativa entre las tasas de eliminación de los ratones dormidos y los ratones anestesiados? Bueno, para poder contestar eso, por lo menos con uno de los grupos, creo que con los dos, pero lo podemos hacer, ¿cierto? Podemos estimar en una escala, si agrandamos el gráfico, podemos estimar, ¿cierto?, esa medición, cuánto es, y esta medición, cuánto es. Y establecer una diferencia entre las velocidades de eliminación. Y considerar esta diferencia, o sea, ese número que nosotros estamos calculando como el 100%. ¿Ya? Y preguntándonos esta medición, ¿qué porcentaje sería? Estableciendo una regla de 3. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos que justo acá tendríamos, por ejemplo, que esta medición en verde sería 0,05, por ejemplo, ¿cierto? Y esta otra medición sería 0,045. Y hacer una regla de 3, ¿cierto? Donde tenemos que el 100% corresponde al 0,05 y preguntarse qué porcentaje corresponde al 0,045. Y al resolver esa regla de 3 nos quedaría que x es igual a 100 por 0,045 dividido por 0,05. Y si esa
y si ese porcentaje, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que es un 82%, la diferencia entre una tasa de eliminación que estamos diciendo con el ratón despierto, dormido de manera natural, corresponde al 100%, es decir, a este valor, entonces el 0,045 correspondería a ese porcentaje. Y eso nos da una diferencia, ¿cierto? Un delta de 18%. Y eso es una diferencia significativa. ¿Ah? Bueno, por lo tanto, ustedes hagan mejor que yo, ¿cierto? Estimen esas cantidades. En este caso que yo a la rápida la determiné como 0,05 y 0,045 y les va a dar un porcentaje representativo, en este caso el 82% corresponde a esta barra de color rojo, ¿cierto? En relación al 100% de la barra de color verde. Por lo tanto, eso es una diferencia significativa. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿existe alguna diferencia significativa? En base a los cálculos que hicimos, existe una diferencia significativa entre los ratones dormidos naturalmente y aquellos anestesiados. Aunque ambos grupos se muestran más hábiles, más eficientes, más rápidos para eliminar el péptido beta-amiloide en relación a los ratones despiertos. Pregunta número 6. ¿Cuál es el propósito de incluir a ratones anestesiados con un sueño inducido en este experimento? Esto es efectivamente verificar que, independiente de la forma como el ratón se duerma, ya sea de manera natural o inducido por una anestesia, va a haber una diferencia fundamental comparado con el grupo de los ratones despiertos a la hora de evaluar la rapidez o la tasa con que eliminan este péptido beta-amiloide. Entonces, independiente de la naturaleza del sueño, el sueño es en sí un factor que acelera la eliminación del péptido. Y eso es, digamos, esa es la evidencia que muestra este experimento. Pregunta número 7. ¿Por qué los científicos decidieron utilizar ratones como modelo para estudiar la función cerebral y el sueño? Bueno, primero, porque el ratón es un buen modelo porque es un mamífero. Por lo tanto, al ser un mamífero, está cercanamente emparentado con la especie humana. Por lo tanto, pero les cuento, todos los mamíferos somos más o menos parecidos en nuestra fisiología, en nuestro funcionamiento, en nuestros mecanismos de regulación corporal. Por lo tanto, el ratón es un buen modelo al ser un mamífero. Y además es un mamífero pequeño, relativamente barato de mantener, relativamente fácil de conseguir, y por eso constituye un buen modelo. Por eso los investigadores decidieron utilizarlo. Pregunta número 8. ¿Por qué los científicos utilizaron el péptido marcado radiactivo en lugar de uno sin marcar para medir la eliminación? Bueno, esto puede parecer muy obvio, pero es muy importante que lo explicitemos, ¿cierto? La idea de ocupar el péptido radiactivo es que la radiación se puede medir, se puede cuantificar. Entonces, si el péptido de alguna manera es eliminado, esa radiación también es eliminada. Por lo tanto, se puede utilizar como una manera de estimar qué tan rápido, a qué tasa, a qué velocidad está siendo eliminado. Si el péptido estuviera sin marcar, sacrificaríamos la rata y sería mucho más difícil, digamos, testear, medir cuánto péptido permanece en el líquido. Pregunta número 9. ¿Qué ventajas y o limitaciones podrían presentarse por utilizar péptido radiomarcado, o sea, radioactivo, como modelo en lugar de usar fuentes naturales? ¿Ya? ¿Qué desventajas? Bueno, que a lo mejor esta radiación está está afectando mecanismos normales. Por lo tanto, los resultados podrían distorsionarse porque la misma radioactividad está generando un efecto que no alcanzamos a entender. Otra desventaja es que inyectar al líquido cefalorraquídeo péptido beta-amiloide ya en sí es una manipulación bastante agresiva con el organismo del ratón. Por lo tanto, a lo mejor los resultados no son del todo confiables o no del todo extrapolables
que se pueden llevar, ¿cierto? Que se pueden extrapolar al funcionamiento normal del ratón y por lo tanto al funcionamiento normal del ser humano. ¿Cuáles son las conclusiones que se puede extraer de esta investigación científica? Bueno, reiterar la misma idea, ¿cierto? Que todo parece indicar que hay mecanismos que se desencadenan en el sueño que permiten eliminar de manera más rápida, más eficiente, más significativa este péptido que puede dañar el cerebro. Infieran por qué la gente con insomnio presenta una actividad cerebral reducida. Bueno, en base a los links, ¿cierto? También podemos ver que en general la gente que no duerme o que duerme menos o que prescinde totalmente del sueño acumula más péptido beta amiloide y reportan, ¿cierto?, sentirse mucho más cansados, mucho más irritables y en general conductas que muestran que hay una actividad menos eficiente del cerebro, ¿cierto? Entonces, la inferencia sería que el insomnio, ¿cierto?, hace que se acumulen ciertas sustancias que, en primer término, reducen la actividad del cerebro y de las neuronas cerebrales y en último término terminan dañando a estas neuronas, como en el caso de las enfermedades neurodegenerativas. En la pregunta 12, investigan en fuentes confiables la relación que se establece entre la falta de sueño y su incidencia en el origen de algunas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Y bueno, eso es también materia de estudio de los links que ya ustedes tienen disponibles y que hemos visto que hemos estado analizando en clases. Obviamente, o no tan obviamente, el péptido beta amiloide se acumula en la enfermedad de Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, la falta de sueño, ¿cierto?, de la que hablamos, ya hemos demostrado en modelos humanos y en modelos de ratón que provoca la acumulación del péptido beta amiloide, es decir, enlentece su eliminación. Por lo tanto, la relación es evidente. Mientras menos duermo, ¿cierto?, mi cerebro se ve expuesto a la acumulación de sustancias como el péptido beta amiloide que pueden llegar en un espacio de tiempo largo a aumentar la aparición de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y otras. Bueno, eso es. Que estén muy bien. Nos estamos viendo.